Hermanos, reciban un cordial saludo. Dios bendice mi casa. Hoy quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión que encontramos en la segunda de Corintios, capítulo 6, versículo del 1 al 7. Yo voy a utilizar la versión de la Biblia Dios habla hoy. Ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado, porque Él dice en las Escrituras: en el momento oportuno te escuché, y en el día de la salvación te ayudé. Ahora es el momento oportuno, ahora es el día de la salvación. En nada damos mal ejemplo a nadie, para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. Al contrario, en todo damos muestras de que somos siervos de Dios, soportándonos con mucha paciencia los sufrimientos, las necesidades, las dificultades, los azotes, las prisiones, los alborotos, el trabajo duro, los desvelos y el hambre. También lo demostramos por nuestra pureza de vida, por nuestro conocimiento de la verdad, por nuestra tolerancia y bondad, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, por nuestro amor sincero, por nuestro mensaje de verdad y el poder de Dios en nosotros. Usamos armas de rectitud, tanto para el ataque como para la defensa. Yo encontraba una frase la cual dice: los pastores no producen ovejas, sino que las ovejas producen ovejas. ¿Esto a qué se refiere? A que los pastores nos cuidan, nos alimentan. ¿A quiénes? A nosotros los creyentes. El pastor principal de nosotros es el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, de ahí en adelante, todos como creyentes estamos en la obligación de ser parte integral de su obra. Y esto nos compete a todos, a los maestros, a los líderes, a los predicadores, a los evangelistas, misioneros, a los creyentes en general. Nosotros como ovejas, ¿qué tenemos que hacer? Dar buen testimonio de fe. ¿En dónde? En todo lado. Entonces la pregunta sería aquí: ¿qué estamos haciendo para proclamar la obra de Dios a otras personas? Miremos nuestro entorno. ¿Hay gente que confía en nosotros? Claro, hay gente que nos conoce. Nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo. Y yo les hago una pregunta: ¿no les gustaría que ellos disfruten del mismo gozo que tú estás disfrutando ahorita que conoces de la palabra de Dios? Y sobre todo en estos tiempos que para más de uno son tiempos de prueba, de angustia, y que nos vean a nosotros descansando en el Señor, en el gozo de saber que Él es el que nos va a proveer, el que nos va a ayudar en toda esta situación. Entonces yo sí los invitaría a que miremos y empecemos a orar por aquellas personas que nos rodean, por aquellas personas que Dios nos muestre que tienen esa necesidad de escuchar la palabra. El tiempo, como dice en el versículo 2, el tiempo es ahora. O sea, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Nosotros nos estamos capacitando, nos estamos preparando, le hemos pedido al Señor que nos utilice, y para eso son estos tiempos, para que busquemos más del Señor. ¿Cómo lo podemos hacer? Con nuestro ejemplo. Sobre todo en este tiempo de prueba. Entonces, en los sufrimientos, las necesidades, las dificultades. No importa las dificultades, las circunstancias por las cuales estemos pasando. No miremos las circunstancias lo grandes que son. Enseñémosle a estas circunstancias el Dios al cual nosotros servimos. Ese Dios inmenso. En el versículo 5 nos decían que los azotes, las prisiones, los alborotos, el trabajo duro, los desvelos y el hambre. Los azotes, pues, son esas heridas emocionales que hemos podido hemos arrastrado durante mucho tiempo. Pero esas heridas Dios no las recibió. Dios no las sanó. Nosotros ya no tenemos que estarlas cargando. En prisiones, son esas limitaciones que muchas veces nosotros mismos nos colocamos, de que somos incapaces, de que qué dirán, que si yo les hablo, que no les hablo. No, pidámosle al Señor que Él sea el que nos empodere para hacer su obra.
En el alboroto, ¿cómo reaccionamos cuando nos critican por llevar la palabra de Dios? ¿Cómo reaccionamos cuando una persona que está herida, que no entiende, que no cree, nos puede señalar? Ese trabajo, y en el trabajo duro, no miremos el trabajo como una retribución que nos tengan que dar, no, trabajemos duro, que la retribución nos la va a dar el Señor en su tiempo. Él sabe para qué nos está preparando. Cuando nos habla, en este versículo nos habla de los desvelos, dime, ¿qué te quita el sueño? ¿Servir al Señor o servir al hombre? Y en la parte que dice del hambre, cuando nosotros muchas veces empezamos a mirar las circunstancias y decimos, es que no tengo con qué sustentar a los míos. No te preocupes. Tú no tienes que hacer nada porque el Señor nos va a sustentar a todos, a cada uno, nos va a dar lo necesario. Lo único que nosotros tenemos que mostrar es una verdadera conducta cristiana en todas las cosas que nosotros hagamos. ¿Y cómo es eso? Pues mostrando lo que es la pureza en la vida cristiana. El siervo de Dios siempre tiene que mostrarse de la mejor manera en la conducta de Dios. Dios, ¿cómo nos enseña esto? En su conocimiento, en el conocimiento de su palabra. Cuando nosotros escudriñamos su palabra, el Señor nos está enseñando, nos está moldeando nuestra conducta. ¿Cómo lo hacemos? Con tolerancia y paciencia. Esto no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, esto lo podemos hacer en las fuerzas del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos moldea, el que nos lleva y el que nos va a acompañar cada vez que nosotros compartamos la palabra de Dios. Ninguno de nosotros podemos hacer la tarea solos. La tenemos que hacer conjuntamente con el Espíritu Santo, porque no es en nuestras fuerzas. Como se decía en el versículo 7, usamos estas armas de rectitud tanto para el ataque como para la defensa. Entonces, hagámoslo. Nosotros simplemente llevamos la semilla, pero la cosecha la hace el Señor. Voy a hacer una pequeña oración. Señor, bendice a mis hermanos. Gracias porque prestas este momento, Señor, estos minutos, para que nosotros podamos entender, Señor, que solos no podemos, que tú nos estás acompañando, que tú nos estás moldeando, nos estás enseñando, Señor, nos estás empoderando, Señor, para poder hacer la obra que tú quieres que nosotros hagamos. Permítenos, Señor, tener el discernimiento para llegar a aquellas personas las cuales nos rodean, Señor. Permítenos bendecir a nuestras familias, a nuestro entorno, a nuestra ciudad, Señor. Ante todo, bendice la Iglesia Bolivariana Central, Señor. Gracias por los pastores que has colocado, Señor. Gracias por los líderes, por cada uno de sus miembros, Señor. Gracias porque has provisto, Señor, todo en cada una de las familias que pertenecemos a la Iglesia Bolivariana Central. Gracias, Señor. Y permítenos, Señor, ser dignos de ser llamados tus hijos, Señor. Gracias porque nos estás enseñando, nos estás llevando de la mano. Señor, te pido que derrames tu Espíritu Santo sobre toda la iglesia, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo.